Un ataque contra la importante represa de Kakhovka en Ucrania genera la condena internacional. Kiev y Moscú se culpan mutuamente de los hechos por el que el Consejo de Seguridad de la ONU realizó una sesión de emergencia en Nueva York. Una sesión que no llegó a conclusiones sobre la responsabilidad de la destrucción de la presa. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: estado de emergencia en el sur de Ucrania. La destrucción de la presa inundó localidades enteras. La evacuación de la población civil ya está teniendo lugar a cabo. Rápida condena occidental a la destrucción de la represa. La OTAN, Alemania y Reino Unido lo llaman escandaloso, brutal y un crimen de guerra. Y en Colombia, la coalición de partidos de gobierno del Pacto Histórico rechazó cualquier intento de mellar en la independencia de los poderes del Estado. Pidió se investigue con rigurosidad las escuchas que siembran dudas sobre el financiamiento de la campaña del presidente Gustavo Petro. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de la explosión de la presa y central hidroeléctrica ubicada en la zona de Ucrania controlada por Rusia. El ejército ucraniano asegura que Rusia dinamitó la presa para obstaculizar sus movimientos militares, mientras que Moscú culpa a Kiev de haberlo hecho. La población está siendo evacuada a medida que las aguas inundan las ciudades próximas. La presa de Nueva Kakhovka es crucial para el suministro de agua potable en el sur de Ucrania y Crimea, además de proporcionar agua de refrigeración a la central nuclear de Zaporilla, ubicada en las cercanías. Una inmensa cascada de agua irrumpe a través de una brecha en la presa de Nueva Kakhovka, arrastrando lo que quedaba de la infraestructura dañada. A medida que el torrente se precipita río abajo, el nivel del río Dnieper sube varios metros, sumergiendo carreteras, parques, techados e incluso arrastrando edificios. Las autoridades ucranianas han señalado que hasta 80 ciudades y pueblos corren peligro de inundación. Ha comenzado la evacuación de personas a zonas seguras. Todos los servicios están trabajando, el servicio de emergencias, la policía y el ejército colaboran. Les insto a que lleven documentos y artículos de primera necesidad y esperen a los autobuses de evacuación. También me dirijo a los residentes de la orilla izquierda. Por favor, hagan todo lo posible para salvar sus vidas y abandonen de inmediato la zona de riesgo. A medida que el agua sobrepasa las orillas del río, más personas se disponen a huir. ¿Qué voy a hacer? Necesito rescatar los animales y visitar a mis parientes río arriba. Gran parte de la zona afectada en el sur de Ucrania está bajo control ruso. El gobernador instalado por Rusia en la región de Jersón compartió imágenes del centro de una ciudad anegada. El embalse de la presa suministra agua de refrigeración a la central de Zaporilla. Sin embargo, el director del organismo de control nuclear de la ONU ha declarado que no ve ningún riesgo inmediato para la seguridad nuclear tras los daños sufridos por la presa. Los daños en la presa de Nueva Kakhovka reducen ahora el nivel del agua en unos 5 centímetros por hora. El equipo sigue vigilando ese ritmo y otros aspectos del embalse. Las autoridades ucranianas ya habían advertido de que la ruptura de la presa podría desbordar unos 18.000 millones de metros cúbicos de agua, provocando una catástrofe no solo para la población civil, sino también para el medio ambiente. Y el ministro de Medio Ambiente de Ucrania le dijo a Deutsche Welle, palabras textuales, que el ataque de Rusia a la represa dejará partes de la naturaleza y de la vida silvestre de su país en un estado del que nunca podrá recuperarse. Ruslan Strilets también dijo que hasta 1 millón de personas podrían quedarse sin acceso al agua. Escuchemos. En mi opinión, hoy tuvimos los crímenes más enormes, los peores crímenes medioambientales desde el primer día de la invasión a gran escala. Entiendo que han sido destruidos territorios muy extensos. Hemos perdido territorio de parques nacionales como la reserva de Dniprovsky.
Tenemos un montón de zonas destruidas de la Red Esmeralda de Conservación Europea, además de territorio ucraniano. Y algunas áreas de naturaleza salvaje las perdimos para siempre. Por ahora solo tengo cifras de contaminación del agua. Tenemos entendido que 600, tal vez 800 toneladas de petróleo fueron vertidas al agua. Nuestra inspección medioambiental está calculando el daño total. Espero que dentro de poco tengamos cifras más correctas y las compartamos con todo el mundo. Y creo que eso será la base en el futuro para obtener las reparaciones de Rusia. No hablo ahora sobre la reparación total, me refiero a la reparación del medio ambiente. Es un reto muy difícil, pero estoy seguro de que podríamos ser el primer país del mundo, de todas las guerras del mundo, que podría obtener este tipo de reparación en el futuro. Barbárico, un crimen de guerra de una nueva dimensión. Esas fueron solo algunas de las reacciones a la destrucción este martes de esa importante represa y planta de energía hidroeléctrica, ubicada en un área además controlada por Rusia, en el sur de Ucrania. El Kremlin lo ha llamado un acto de sabotaje. Horas después de la destrucción de la presa de Kakhovka, el canciller federal participaba en un foro público en la televisión local. Cuando se le preguntó por el suceso en el sur de Ucrania, no dudó a la hora de señalar el culpable. Esto es algo que encaja con muchos de los crímenes que hemos visto cometer a soldados rusos en Ucrania y forma parte de una guerra en la que se ataca a objetivos civiles, ciudades, pueblos, hospitales, escuelas, infraestructuras que no debían ser objetivos militares. Y por lo tanto, esto es algo que alcanza una nueva dimensión, que encaja en la forma en que Putin está librando esta guerra. Moscú, por su parte, acusa a Kiev de sabotaje. Su ministro de Defensa afirma que Ucrania voló la presa para impedir una ofensiva rusa en el frente. El régimen de Kiev cometió otro crimen terrorista. Voló la presa hidroeléctrica de Kakhovka, lo que provocó la inundación de territorios importantes. Desde una cumbre en Eslovaquia, los aliados de Ucrania dirigieron duras palabras al Kremlin. El jefe de la OTAN responsabilizó a Moscú por su invasión. La destrucción de la presa de Kakhovka amenaza hoy a miles de civiles y causa graves daños medioambientales. Es un acto indignante que demuestra una vez más la brutalidad de la guerra de Rusia en Ucrania. Stoltenberg dijo que la agresión rusa desestabiliza la seguridad y se comprometió a aumentar el apoyo de la OTAN a Ucrania. Y en la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, las tres potencias occidentales, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, evitaron atribuir a Ucrania o a Rusia la responsabilidad de la destrucción de la presa de Kakhovka, pero insistieron en que sin la invasión lanzada por Moscú, este desastre tampoco hubiese sucedido. Ese fue el mensaje que los tres países dejaron en una reunión del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas tras la destrucción de esta infraestructura situada en la región sureña de Jersón y de la que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. Además, pidieron una vez más a Moscú la retirada inmediata y sin condiciones de sus fuerzas desde Ucrania. Y la ministra alemana de Exteriores, la ecologista Annalena Baerbock, se encuentra en estos momentos en la ciudad brasileña de Sao Paulo, etapa de una gira por Latinoamérica que la llevará también posteriormente a Colombia y a Panamá. Al igual que el canciller federal Olaf Scholz, Baerbock no ha dudado en atribuir a Rusia y su presidente Vladimir Putin la responsabilidad de la voladura y destrucción de la presa ucraniana de Nueva Kakhovka y que ha dado lugar a graves inundaciones en localidades de la región de Jersón. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra Baerbock al respecto. Con el ataque como arma de guerra a una presa civil cercana a una central nuclear, están jugando deliberadamente con la vida de muchas personas de la región. Este desastre medioambiental provocado solo tiene un agresor,
y es la guerra que lleva a cabo Rusia contra Ucrania. La situación actual también subraya una vez más el desprecio de los dirigentes rusos por los esfuerzos internacionales, por las organizaciones internacionales, porque ellas también han estado sobre el terreno durante meses, han mantenido conversaciones durante meses para garantizar la protección de la población. Y cambiamos totalmente de asunto. En Colombia, el pacto histórico, la coalición de gobierno de Gustavo Petro rechazó este martes las acusaciones de desestabilización a las instituciones del gobierno y aseguran que son garantes de la separación de los poderes del Estado. Todo ello en medio del escándalo causado por las escuchas, donde el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, amenaza con revelar información sobre la financiación supuestamente ilegal de la campaña electoral que llevó a Petro al poder. La coalición oficialista pidió que las instancias competentes investiguen con rigurosidad las acusaciones que se hicieron públicas en los últimos días. El presidente Gustavo Petro, por su parte, se declara inocente de estas acusaciones en medio de un pulso con la Procuradora Nacional por investigaciones contra congresistas de su coalición, que llamó un intento de golpe blando contra su gobierno. Para algunos observadores, esta escalada podría amenazar su agenda reformista. Escándalo de escuchas en medio de lo que algunos en Colombia llaman también choque de poderes del Estado. La periodista Alexandra Correa nos ayuda a comprender más desde Bogotá. Alexandra, ¿cuánto complica este escándalo de las escuchas la figura del presidente? Hay sectores que demandan su renuncia, mientras el propio presidente Petro alega un golpe blando en su contra. Bueno, Jenny, ha sido un escándalo que ha dejado herida la imagen del presidente Petro, que arrancó su mandato con una férrea oposición en el Congreso y con un bloque de medios de comunicación en cacería. Colombia no tiene una tradición de renuncia política, así que es improbable que Petro renuncie a petición de la oposición como presidente, más aún cuando no hay investigaciones concluyentes que comprueben lo que ha dicho su ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, sobre unos dineros ilícitos en campaña. Benedetti ya venía molesto, Jenny, por no tener protagonismo principal en el gobierno de Petro, como él mismo lo reveló en esos audios filtrados, reclamando mejor posición por haber sido su jefe clave de campaña y que fue por él que ganó Petro a la presidencia, dijo Benedetti, y amenazó con contar secretos si no le daban su lugar en este gobierno. Esa información la aprovecharon algunos opositores, Jenny, para denunciar a Petro penalmente sin que se haya presentado o revelado algún tipo de prueba hasta el momento. Este escándalo hoy tiene paralizadas las reformas que quería aprobar Petro en el Congreso en materia de salud, en pensiones y en materia laboral para aumentar el rol del Estado en estas carteras en medio de un legislativo que está fracturado, que está a punto de cerrar sesión de mitad de año y en vísperas de unas elecciones regionales, Jenny, en el mes de octubre, en las que la oposición quiere recuperar lo perdido con alcaldes, gobernadores y también ediles. Claro, porque eso es lo que dice también el oficialismo, de que la oposición lo que realmente quiere es ir por esas reformas que están ahora mismo en la mesa. Y aquí la pregunta, Alexandra, ¿cuán comprometidas está el futuro inmediato de esas reformas emblemáticas? Y te lo pregunto porque, aparte del escándalo de las escuchas, están también esas investigaciones de la Procuraduría que amenazan con dejar parcialmente fuera de juego a congresistas del pacto histórico en una época también, sabemos, clave de votaciones de las reformas. Y la pregunta, ¿está en peligro la aprobación de las reformas emblemáticas de Petro? Sí, las tiene bastante difíciles, Jenny, pero hay que contextualizar lo siguiente. La dirección de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación vienen de cuotas del gobierno de Iván Duque, un gobierno opositor radical al proyecto que representa hoy el presidente Gustavo Petro. Lo que le preocupa a la bancada del oficialismo petrista frente a la imparcialidad en unas investigaciones que podrían suspender a al menos 6 congresistas del partido de gobierno de Petro. Una de ellas, por ejemplo, es por insultar a unos policías. Y en medio de estas votaciones cruciales a las reformas de fondo que propone Petro a la oposición, a la oposición en este momento le convendría más que no pasaran esas reformas, que quizás el gobierno llegue más disminuido y sin fuerzas a estos comicios, que serán los últimos antes de que Petro abandone la presidencia en 3 años. Y por eso la bancada del Pacto Histórico, Jenny, ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que la Procuraduría lo suspenda y afecte las votaciones cruciales que necesita este proyecto político del presidente Gustavo Petro, que, como dices, no la está teniendo fácil y ha quedado herida la credibilidad y la legitimidad de su gobierno. Qué difícil todo. Muchas gracias, Alexandra Correa en Bogotá.
Y de Colombia a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte declaró este martes ante la Fiscalía de la Nación acompañada de ruidosas protestas ante la sede de la acusación pública de quienes la acusan de la muerte en meses pasados de decenas de manifestantes que pedían su dimisión en las calles. Dina asesina o cárcel para la presidenta, rezaban algunos de los carteles que exhibían los manifestantes que aguantaron en la calle las 3 horas en las que la presidenta peruana estuvo declarando ante los fiscales. Boluarte evitó a los medios tanto a su llegada como cuando al finalizar su declaración y tampoco trascendió nada de su interrogatorio oficial. La acusación pública investiga presuntos delitos de genocidio, de homicidio y de lesiones graves por los más de 70 fallecidos en las protestas que comenzaron con la destitución de Pedro Castillo como presidente. Segunda estación en Brasil de la ministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock y de su colega Hubertus Heil, titular de Trabajo. Sao Paulo, un estado que apuesta por las energías limpias y como el resto de Brasil, extrae el 80% de su electricidad de renovables. En este sentido, se firmó un acuerdo con el gobernador Tarcísio de Freitas por el que 800 empresas alemanas se comprometen a invertir en tecnologías sostenibles. Previamente, la ministra Baerbock pronunció un discurso en la Fundación Getúlio Vargas pidiendo una mirada detallada y objetiva para una guerra que queda lejos para Latinoamérica, la de Ucrania, pero que tiene repercusiones en todo el mundo. El viaje de este martes a Sao Paulo tiene un marcado carácter económico y laboral, con visitas al hospital alemán de la ciudad, de la que salen enfermeros que van a trabajar en Alemania, y a la fábrica de camiones que Mercedes-Benz tiene en las afueras de Sao Paulo. En esta visita de alto nivel a Brasil quiere dar un nuevo marco a las relaciones comerciales de Alemania con Brasil y con Latinoamérica. Un nuevo marco donde los latinoamericanos puedan apreciar ventajas comparativas en la asociación estratégica con Alemania y Europa en comparación sobre todo con China, que ha tomado una clara delantera en la región. Nuestra enviada especial Úrsula Moreno acompaña a la delegación alemana y nos lo cuenta de primera mano. Sao Paulo tiene 1000 empresas alemanas, Brasil es el primer socio comercial de Alemania en Sudamérica y sin embargo el volumen de negocios que Brasil mantiene con China supera el que todo el G7 tiene ahora mismo con Brasil. Estas son cifras, son realidades que la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, reconoció hoy aquí en Sao Paulo cuando apeló a no dejar que terceros países, sistemas autocráticos, sienten los estándares de las relaciones comerciales ahora y en un futuro. Cuando apeló a que grandes democracias como la brasileña y Alemania y la Unión Europea mantengan relaciones comerciales sostenibles y ecológicas porque, dijo, tienen un valor añadido para todos los implicados en la cadena. En ese sentido ha defendido el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, confía en que en el 2023 salga adelante y en ese sentido está trabajando. Quiere que sea social e inclusivo como pide Lula y al mismo tiempo ecológico y sostenible como pide la Unión Europea. Y también ha defendido un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para África y Latinoamérica. Y Brasil y América Latina juegan un papel muy importante en los planes de Alemania para su transición energética. Pero para entrar en la lista de compradores de hidrógeno verde o de litio hay que ofrecer algo y esto es lo que Alemania tiene para ofrecer según el ministro Heil. Es importante que nos ocupemos activamente como europeos, como gobierno federal alemán, también la economía alemana de este mercado, pero también de que la cuestión de la extracción de materias primas no se deje en manos de otros. Es importante que diversifiquemos las cadenas de valor, que reduzcamos las dependencias unilaterales y que convirtamos esto en una situación en que todos ganemos de una manera justa. Se trata de comercio libre y justo y Annalena Baerbock ya lo mencionó. Por supuesto, no solo tenemos previsto un intercambio sobre el tema de la migración, sobre el sector de los servicios sociales, pero también necesitamos una inmigración cualificada, con calificación académica en lo que se refiere a las cuestiones de producción industrial, en tecnologías de la información o incluso en la cuestión de lo que es necesario para lograr la transición energética. Para ello hace falta que no solo haya creación de valor, profundidad en la creación de valor por ambas partes, sino también educación y formación, y puedo imaginarme que en los próximos años entablaremos una mayor cooperación con el gobierno brasileño. Jenny Pérez nos cuenta más. Vamos a Potsdam.
una de mis ciudades favoritas de Alemania. Para hablar de esa cena de trabajo esta noche entre el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Potsdam, la ciudad que linda con Berlín y en la que reside el jefe del gobierno alemán. El abanico de temas a abordar es largo y no carece de conflictos. Desde la guerra en Ucrania y los proyectos conjuntos para el desarrollo de carros de combate y cazas a las perspectivas de la defensa europea o energía nuclear. Tema conflictivo, ya que Alemania la ha abandonado definitivamente y Francia la está potenciando. Ambos quieren dar también nuevos impulsos a las relaciones bilaterales y el eje Berlín-París, que es considerado tradicionalmente el motor político y económico de la Unión Europea. Y ha seguido este encuentro para nosotros nuestro analista político Andrés Goldschmidt con detalles. Andrés, saludos. ¿Qué resultó esta reunión bipartita en Potsdam? Bueno, la reunión quería encarar algunas de las dificultades que ya mencionaste. La diferencia en la postura con respecto a la energía nuclear, el paquete de ayuda multimillonario que decidió el gobierno alemán como respuesta a la crisis energética y que fue muy criticado por Francia, la oposición de Alemania al tope europeo, al precio de las compras de gas que impulsaba Francia, la diferente postura con respecto a la normativa europea, con respecto al límite de la deuda soberana, en la cual Alemania es mucho más conservadora. Esa es la foto que habla de una relación con rispideces, con dificultades, pero que parece ir mejorando después de atravesar su punto más bajo desde que Scholz asumió la Cancillería, cuando en octubre debió postergarse la reunión anual conjunta de ambos gabinetes. Pero esta es la foto. Si alejamos la lente y ampliamos el campo de visión, vamos a ver una relación que, a pesar de pasar por momentos turbulentos, es de gran estrechez y profundidad y con gran integración en todos los niveles. No nos olvidemos que estamos hablando de dos países que hasta la Segunda Guerra se consideraban enemigos por herencia. Teniendo todo esto en cuenta, con toda probabilidad creo que uno de los propósitos de esta cena de trabajo privada a metros de la sala de estar del living de la casa de Olaf Scholz aquí en Potsdam, uno de los propósitos fue justamente mostrarse y mostrar hacia afuera, mostrar a Europa que el eje Berlín-París está saludable y trabaja en Europa. Un gusto escucharte, Andrés. Muchas gracias. En Potsdam. Y el presidente de Francia, Macron, de visita a la ciudad alemana de Potsdam, pero en casa, en Francia, continúan las fuertes protestas por su reforma de pensiones. Y vamos a continuación a conocer el pulso en algunas ciudades que convocó a cientos de miles por el descontento contra los planes del gobierno. Podría ser la última ocasión de manifestarse contra la reforma de las pensiones. De nuevo, cientos de miles de personas toman las calles de Francia. El presidente Emmanuel Macron provocó la ira de muchos franceses hace mes y medio con la reforma que aumenta la edad mínima de jubilación. La reforma fue aprobada fuera sin contar con nuestra democracia. Por eso es importante mostrar al gobierno que nunca quisimos esta reforma y que es hora de que el pueblo opine, porque a este gobierno le importa cada vez menos la voluntad del pueblo. Aquí, en Nantes, se produjeron violentos enfrentamientos con la policía. Para los manifestantes, la reforma favorece sobre todo a las rentas más altas. Los trabajadores peor pagados serán los más afectados por tener que trabajar 2 años más. El jueves, la oposición en el Parlamento intentará revertir la reforma. Es probable que el intento fracase, pero Jean-Luc Mélenchon, cabeza visible de la izquierda, no se da por vencido. Aún queda un debate en la Asamblea Nacional. Lo daremos todo hasta el último minuto, hasta el último segundo. Si ganamos, habremos ganado. Si perdemos, la lucha continuará. A muchos franceses no solo les preocupa la edad de jubilación, sino también la distribución de la riqueza. La brecha entre ricos y pobres también crece en Francia. Por ello, muchos miran al futuro con preocupación. Y mucho más ha sucedido este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias.
La Corte Penal Internacional de La Haya ha abierto el proceso por el que Ucrania exige reparaciones de guerra a Rusia. Kiev quiere que el máximo tribunal de la ONU ordene a Moscú el pago de daños y de perjuicios por armar a los rebeldes en el este del país en los años anteriores a la invasión en el año 2022. Rusia no forma parte, recordemos, de la jurisdicción de este tribunal. Irán ha presentado un misil balístico de medio alcance que, según afirma, logra velocidades hipersónicas. El presidente iraní, Ibrahim Raisi, afirmó que el arma aumentará la capacidad disuasoria de Irán. Coincidiendo con la presentación del misil, Estados Unidos dictaba sanciones contra más de una docena de personas y entidades de Irán, China y Hong Kong por su apoyo al programa militar iraní. El príncipe Enrique de Inglaterra ha declarado ante un tribunal londinense para reclamar daños y perjuicios al editor de un diario. El príncipe es una de las celebridades que ha demandado al grupo editorial Mirror por recopilar información ilegalmente. Es la primera vez en más de un siglo que un miembro de la familia real declara en un juicio. Y nos detenemos ahora en esta noticia necrológica del día. Astrud Gilberto, la reina de la bossa nova, ícono, conocida también como la chica de Ipanema, ha fallecido a los 83 años de edad en Filadelfia, Estados Unidos. La cantante ganó un Grammy a la mejor canción en el año 1965 por su mítica versión de Garota de Ipanema. Con su marido y el saxofonista Stan Getz, grabó poco después La chica de Ipanema, que la lanzaría al estrellato. De madre brasileña y de padre alemán, Astrud Gilberto cosechó otros éxitos internacionales, como piezas como Fly Me to the Moon, por ejemplo, o ustedes se acordarán también de Far Away. Bueno, así nos despedimos. Como siempre, agradecemos su confianza y su sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle, noticias en español en directo desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.